Hola. Soy Marisa, escritora del libro Historias alrededor de la fogata. Inicio narrando primer capítulo de La sombra en el arco iris. Una de las historias de este libro publicado en Amazon. Unidos por siempre, ella corría con tanta velocidad. Quería poner tierra de por medio. Su corazón latía muy fuerte. Sentía y casi escuchaba su corazón. Su respiración era agitada. Sentía que le faltaba el aire. Por fin lo había hecho. Desde niña había soñado con este momento. Era tal su excitación, nada más de recordar aquel día, cuando la vio por primera vez. Amenazante, con esos ojos de lince, que la miraban con tanto odio. Siendo ella una niña, el miedo que sentía, la hacía temblar. Sus rodillas se doblaban, pero, aún así, siempre prefería voltear la mirada y correr. Hacer como que no existía. Había nacido en una familia de clase media baja, pero con mucho amor. Eran los más pequeños de 5 hermanos. Eran gemelos, no iguales, niño y niña. Cuando nacieron fue una felicidad para sus padres. Caray, Fermín, su hermano gemelo, era todo para ella. Habían compartido todo, desde el útero, hasta el auto más reciente que habían adquirido. Tenían una comunicación sincera, y una complicidad a veces malévola. En una ocasión ella prefirió que la reprobaran y repetir el año escolar, con tal de que no la separaran de él. Y como no, si él también compartía con ella, ese miedo hacía esa mujer, que los perseguía a ambos. A veces llegaron a pensar que, se había ido, que había desaparecido, para no volver. Pero no era así, siempre, cuando menos lo imaginaban, regresaba, para atormentarlos. Con esa mirada felina, y sus dientes amarillentos, por tanto, tabaco. Quería llegar con él, con su hermano, su cómplice en todas sus aventuras, y decirle que lo había hecho. Los había liberado de ese monstruo que los perseguía. Quería abrazarlo y decirle, lo hice, ya no volverá. Comillas, la calle estaba oscura, desierta, era muy tarde y ya la gente de esa zona estaba descansando, quizás ya preparándose para el día siguiente, e ir a trabajar, como todos los días. Nadie caminaba, ni siquiera podías ver que circulara alguna patrulla, como a veces ocurría. Sin embargo, sentía miedo a ser descubierta, a que alguien la hubiera visto. Y llegaran a reconocerla. ¿Qué tal si alguien la vio? Se aseguró de que no fuera así, sin embargo, siempre había la posibilidad de que, por ahí, algún curioso estuviera viendo por la ventana y si alguien preguntara o saliera en los periódicos. Y dijera, yo la vi. Era una mujer joven, vi cómo la apuñaló, cómo explicarle a la policía que ella se lo merecía. Que desde niña la acorralaba, la hacía temblar e inclusive no controlar su orina. ¿Cómo decirles que, solo hizo justicia? No solo a ella la aterrorizaba, también a su hermano. Pasaron noches abrazados, temblando de miedo, sin dormir, por tanto, terror. Viendo por la ventana su silueta aterradora. Afuera de su casa, esperando que salieran o asomaran para aterrorizarlos y torturarlos. Sin saber, ¿qué podían esperar de ella? Quizás quisiera envenenarlos esta vez, o quemar su casa. ¿Cómo saberlo? Tan solo recordarlo rozaba sus mejillas. Volvía a sentir en su garganta ese llanto, que no podía salir por tanto terror. Ya estaba hecho. Quizás si la policía tuviera algo en su contra, ella tendría una coartada, estaba viendo una película con su hermano. No le había dicho aún nada a su hermano, pero lo haría, y con toda seguridad él, también feliz por haberlo librado del terror, claro que la apoyaría. Hablaron muchas veces de ese momento. No sabían quién de los dos lo haría, pero lo harían. Cuando llegaron a la primaria, una escuela de gobierno, los primeros días, ambos estudiaban con mucha dedicación, y un día haciendo su examen, pensaba una respuesta. De reojo vio por la ventana, y ahí estaba ella. Su corazón empezó a latir con fuerza, todo se borró de su mente, ya no podía hacer nada. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Quién le dijo a qué escuela irían? ¿Qué estaba planeando hacerles esta vez? De reojo, volvió a mirar. Se había ido. Al salir, le comentó a su hermano, su cara se puso pálida. Él también le decía, ¿cómo pudo saber dónde estábamos? ¿En qué escuela? ¿Y qué quiere? ¿Qué va a hacer? Nicole lo abrazó, y le mencionó que estaban juntos, y se apoyarían. ¿Por qué nunca le dijeron nada a nadie sobre eso? ¿Por qué con acento agudo ese fue un secreto entre ambos hermanos? ¿Por qué nunca tuvieron el valor de decirlo a sus hermanos mayores, a sus amigos? Bueno, ambos fueron unos niños solitarios. La diferencia de edad con sus hermanos no ayudaba. Y su madre, para cuando ellos nacieron, ya era una mujer mayor. Solo en una ocasión, Nicole trató de confiar en una maestra. Ella estaba como siempre en su clase de ballet junto con otras niñas.
Terminó la clase. Todas las niñas recogieron sus cosas. Solo quedó ella y su maestra. Tenía miedo de salir y encontrarse con ella. Así que su maestra, la señorita Angie, la abrazó y dulcemente le dijo: «Vamos, Nicole, te acompaño a tu casa». Ella se sintió protegida. La abrazó también con cariño, pero al salir, en la acera de enfrente, tratándose de esconder entre los autos estacionados, estaba ella, mirándola con ese odio de siempre. Nicole comenzó a temblar. Su maestra le preguntó: «¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué viste?». Ella no podía hablar, solo miraba hacia donde se encontraba esa mujer monstruosa que tanto la odiaba y la atemorizaba. Después de que su maestra le dio una botella con agua, ya más tranquila, le mencionó que había alguien que siempre la seguía, que la aterrorizaba y no sabía qué hacer. La señorita Angie le sugirió hablar con su madre, y que ésta fuera a la policía a denunciar ese acoso. Después de todo, era una niña, y debían protegerla. Nunca lo hizo. Ya adolescentes, había pasado mucho tiempo y no la habían vuelto a ver. Estaban preparándose para ir a una reunión con sus amigos. Su círculo de amistades era muy variado. Desde chicos y chicas populares, hasta jóvenes tan asiduos a la iglesia, pasando por grupos de jóvenes con aspiraciones artísticas. Fermín encajaba en los que tenían aspiraciones artísticas, y Nicole lo hacía más en el grupo con un plan bien establecido de terminar una carrera, como querían sus padres. Deseaba ser administradora de empresas. Ambos subieron al auto de su padre. Seguido se los prestaba. No desconfiaba de ellos, eran unos jóvenes muy responsables. Y jamás bebían. Ya en el auto, tomaron la carretera, la fiesta estaba muy cerca. Al pasar por el KM27, había una curva. Iba un poco rápido, pues así lo permitía esa carretera, cuando al tomar una curva, Nicole, que iba en el asiento del copiloto, alcanzó a verla parada cerca de un árbol, sobre la curva. De pronto lanzó un grito. Fermín, por la sorpresa, frenó de golpe y se orilló. Ya en la orilla de la carretera, este le preguntó qué pasaba. Nicole estaba pálida, y señalaba hacia el árbol, pero ya no estaba ahí, se había ido. Llorando Nicole, le mencionó a su hermano lo que había visto. Fermín comenzó a temblar. ¿Cómo era posible? Ya tenía como 3 años que no la habían visto. ¿Por qué había regresado y qué quería? Fermín la abrazó, prometiéndole a Nicole que nunca se separarían, y que juntos tratarían de salir adelante, y que, si fuera necesario, la matarían. Nicole, sollozando y asombrada, preguntó a su hermano: ¿cómo? ¿No puedo acercarme a ella? Él la miró y asintió. Después le mencionó que tenían que tratar de superar el miedo, y matarla, cuando pudieran o toda su vida iba a hacer lo mismo. Ambos sonrientes, se miraron y sin decir palabra, aceptaron el pacto. El que tuviera la primera oportunidad la mataría. La sombra ya no los atormentaría. En otra ocasión, Fermín aseguró que estuvo cerca, pero no lo consiguió. Cuando trató de acercarse a ella, ésta había desaparecido. Fue afuera del teatro, donde Fermín ensayaba una obra. Era su primera oportunidad. Estaba nervioso, obviamente, pues llegarían un sinfín de críticos de teatro a ver promesas jóvenes del teatro. Iba llegando, estacionó su auto en la calle, y por el retrovisor la vio. Pensó: no me vas a arruinar mi noche, lo haré. Tomó un arma que siempre traía en la guantera, sin embargo, ya no estaba. Pero sí alcanzó a verla corriendo entre los autos. Nicole recordaba alguna vez tratar de comentarlo con su madre, pero siempre estaba tan ocupada. Sus hermanos, al ser más grandes, le llevaban muchos años, tampoco parecían estar interesados en sus problemas. Y sus amigas, pues, no existía la confianza, que sí tenía con su hermano gemelo. No necesitaba más, ambos se entendían, a veces no mencionaban palabra, solo una mirada era suficiente para saber qué quería el otro, o qué pensaba. Todo esto recordaba Nicole, mientras se quitaba el guante ensangrentado. Lo había planeado con tantos detalles, que, desde luego, no iba a dejar sus huellas. El cuchillo, claro, también lo había recogido y guardado en la bolsa de plástico que llevó especialmente. Ella se había defendido, por eso, suponía le había herido también sus manos, que metió en su lucha tratando de salvar su vida. La muy cínica, lloraba y preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué? Después de tantos años, todavía, preguntaba por qué. No te lo esperabas, ¿verdad? No te esperabas que la frágil Nicole, a quien atemorizaste tantos años, al fin, acabara con tu vida. Se sentía tan bien, ya más relajada, entró en su departamento, miró el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Suspiró, enjuagó sus manos, y el cuchillo. Tomó antibacterial para enjuagarse y guardó el cuchillo.
¿Cómo no guardarlo? Era su libertad. Marcó a su hermano. Él dormía. Tardó en contestar. Hola, sí, ¿quién habla? Soy yo. Nicky. Así le llamaba su hermano. ¿Pero no podías esperar a mañana? Es muy tarde. Desde luego que no, respondió Nicole. Lo hice.